¿A qué nos referimos cuando hablamos de jurisprudencia? La jurisprudencia es una fuente del derecho constituida por los criterios que sustentan los órganos jurisdiccionales, cuya finalidad consiste en establecer el sentido y alcance que debe darse a los derechos fundamentales y a las normas jurídicas, y que se distingue por ser obligatoria para los tribunales que se encuentran en un rango inferior a los órganos que la generan. ¿Qué órganos pueden emitir jurisprudencia y a quiénes obliga? El primer órgano emisor es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y obliga a todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, incluidas las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El segundo órgano emisor son las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas obligan a todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con exclusión del Pleno y de la otra sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro órgano emisor son los plenos regionales, antes plenos de circuito, y estos obligan a todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, con exclusión del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros plenos regionales. El último órgano emisor son los tribunales colegiados de circuito, y estos obligan a todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Cabe señalar que los tribunales no están obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deben proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio, supuesto en el que la jurisprudencia se interrumpirá y en consecuencia dejará de ser obligatoria. ¿Qué cambios se implementaron en el sistema de jurisprudencia con la reforma judicial? El primero es que se abandona el sistema de integración de jurisprudencia por reiteración en los asuntos competencia del alto tribunal. Se instaura la forma de integración de jurisprudencia por presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere impacte con mayor eficiencia y en un tiempo menor la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. Se crean los plenos regionales, como órganos depositarios del Poder Judicial de la Federación, los cuales funcionarán en sustitución de los plenos de circuito y tendrán competencia para, entre otras cosas, resolver las contradicciones de criterios que surgen entre los tribunales colegiados de circuito de la región en que tengan jurisdicción y establecer jurisprudencia. Se elimina el sistema de integración de jurisprudencia por sustitución. Conforme a los cambios implementados, ¿cuáles son los sistemas actuales de integración de la jurisprudencia? Como consecuencia de la reciente reforma en materia de justicia federal, existen 3 sistemas de integración de la jurisprudencia, a través de los cuales pueden emitir criterios obligatorios la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando tanto en pleno como en salas. Los plenos regionales y en tanto estos no se integren e inicien funciones los plenos de circuito, y finalmente los tribunales colegiados de circuito. Estos sistemas, así como los órganos que a través de cada uno de ellos pueden integrar jurisprudencia, se encuentran previstos en los artículos 215 y 216 de la Ley de Amparo y se presentan en el siguiente esquema. La integración de la jurisprudencia. Primero tenemos precedentes obligatorios, previstos en los artículos 222 y 223 de la Ley de Amparo, y que ellos corresponden al Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente tenemos la contradicción de criterios que se prevén en los artículos 225 a 227 de la Ley de Amparo y que se refieren a los plenos y salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plenos regionales. Y por último tenemos la reiteración de criterios prevista en el artículo 224 de la Ley de Amparo y que se refiere a los tribunales colegiados de circuito.